estas horas, ¿cómo avivar tu relación con Dios? Es el título de esta enseñanza. Y tener una buena disciplina. ¿Sabéis lo que es tener disciplina, no? Buenos hábitos, podemos llamarlo así. Tener buenos hábitos o una buena disciplina es uno de los factores determinantes en nuestra salud espiritual. Por supuesto, ninguno de nosotros queremos estar enfermos espiritualmente, sino que queremos estar sanos, tener una salud espiritual, porque el espíritu es la parte quizá más importante de nuestra vida. Aunque el Señor quiere bendecirnos de una manera completa, quiere bendecir nuestra alma, pensamientos, alma, también quiere bendecir nuestro cuerpo, pero sabemos que hay cosas que son perecederas como el cuerpo, que Dios nos dará un cuerpo nuevo cuando estemos en su presencia y que lo que permanece para siempre en nosotros es eso tan maravilloso que se ha avivado en nuestra vida al conocer a Cristo, que es nuestro espíritu. La mayor obra que Jesús ha hecho a través de su sacrificio y de su resurrección es darnos vida nueva en el espíritu. Darnos esa vida espiritual que todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesús recibimos. Y por supuesto, en lo natural tenemos que cuidar nuestro físico, pero también tenemos que cuidar nuestro hombre, nuestra mujer espiritual, algo que yo llamo el gimnasio espiritual. Y esto es lo que hoy voy a hablarte de una rutina. Cuando nos apuntamos al gimnasio, lo primero que hace el preparador físico es darte una rutina, para que tú sigas una rutina diaria. Lo primero que te pregunta es, ¿cuántos días vas a venir? ¿Vas a venir 5 días, 3 días? ¿Cuántos días vas a venir? Entonces prepara una rutina, una disciplina, para que tú puedas mejorar y tonificar tu cuerpo y tonificar tus músculos naturales, tu cuerpo. Y esto que hoy te voy a decir es una rutina, es una disciplina que si implementamos vamos a tonificar nuestro espíritu, vamos a fortalecer nuestro espíritu. Entonces, es muy importante todos estos 5 puntos. Hay más cosas que podemos implementar, pero estos son básicos, estos son la columna vertebral de tu gimnasio espiritual. Muchos lo sabéis, pero vamos a descubrir cosas nuevas, porque hoy quiero ver no tanto las disciplinas que casi todos las conocéis, sino que quiero ver los beneficios de esas disciplinas cuando las implementamos en nuestra vida. La primera disciplina es toma un tiempo para orar a diario con tus propias palabras. Dice Mateo 6:5, cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. No podemos ser nosotros cristianos de estos que oramos solo en la iglesia, cuando nos oyen, cuando nos ven, que nos jactamos de construir bellas oraciones porque tenemos un buen léxico, un buen diccionario, o porque llevamos años haciéndolo y tenemos una rutina. Yo cuando era pequeño me acuerdo de cuando oía orar a Pepa, ¿no? O cuando oía orar, era una hermana de la iglesia que siempre se levantaba en la congregación cuando podía y hacía unas oraciones que eran todo. Y también había un hombre, que no recuerdo cuál es su nombre, ya mayorcito, que el pastor decía, ora fulano, y entonces oraba y decías tú, wow, yo quiero orar como él, ¿no? ¿Cómo ora? Y no estoy diciendo que ellos eran hombres, una sierva y un siervo de Dios preciosos. No quiero decir que ellos lo hacían así, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener la disciplina de orar a Dios con nuestras propias palabras, aunque luego nos toque orar en público algunas veces y podamos construir frases bonitas en nuestras oraciones, pero tenemos que tener un hábito de hablarle a Dios constantemente y apartar un tiempo para hablar con Dios, pues como habla un padre con un hijo o un hijo con un padre, desenfadadamente con nuestras propias palabras. Y eso es lo que Jesús estaba enseñando. Fijaos que Él sigue diciendo, les digo la verdad, todos estos que oran así, que tienen una retórica, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa.
la recompensa de que todo el mundo les alabe por lo bien que oran, ¿no? Pero tú cuando ores, fíjate lo que dice, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees, dice esta traducción. No uses vanas repeticiones, dice la Reina Valera. No parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. O sea, si te das cuenta, muchas veces hemos interpretado la oración como un lugar donde pedimos. Está bien, está claro que es un lugar donde pedimos, pero muchas veces Dios ya sabe lo que necesitamos y eso me dice a mí que lo que Dios quiere a través de la oración es que aprendamos a relacionarnos con Él, que aprendamos a escucharle y que podamos desahogar nuestra alma en su presencia, que podamos tener una relación como de padre a hijo o como de un amigo a quien le confías todos tus secretos. Entonces, por eso dice aquí, ¿no? No seas como ellos y pues, tu padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Pero ¿cuántos sois padres aquí? También nos da gusto que nuestros hijos nos pidan, ¿verdad? Aun cuando sabemos lo que necesitan. Algunas veces no, porque son un poco plastas, pero sí nos gusta que nuestros hijos nos pidan. Dice, ora de la siguiente manera, y aquí nos deja un modelo de cómo debe ser nuestra oración. Padre nuestro que estás en el cielo, sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Ahora quiero que veamos beneficios de la oración. Esto tienes que apuntarlo. Beneficios de la oración. Algunos de ellos, no están todos, pero beneficios que yo he podido experimentar en mi vida. Número uno, la oración nos ayuda a desarrollar una relación con Dios. Al igual que tus padres naturales aquí en la tierra, tu Padre Celestial quiere saber de ti, quiere hablar contigo. Y cuando oramos, Él está escuchándonos. Además, Dios contesta nuestras oraciones a través, ¿cómo, Josué? A través de pensamientos que trae a nuestra mente, a través de sentimientos, por supuesto a través de la Escritura y aún por medio quizá de acciones de otras personas alrededor nuestro. Número dos, otro beneficio de la oración es que la oración nos ayuda a comprender la naturaleza amorosa de Dios. O sea, las escrituras nos enseñan que Dios es amor, dice primera de Juan 4:8. Entonces, a través de la oración podemos sentir ese amor cuando practicamos y hablamos diariamente con Dios a través de la oración, buscando su guía en nuestra vida. Número 3, otro beneficio es que la oración nos da respuestas. El orar y escuchar a Dios, porque eso es algo importante. Orar es una conversación y si solo habla uno, no hay conversación, ¿verdad? El tiempo que cogemos para tomar ese tiempo que tomamos para estar en oración con Dios es un tiempo sumamente importante y no es solamente para que hablemos nosotros, sino que también tengamos un momento de escuchar al Espíritu, de escuchar a Dios. Entonces, orar es escuchar las respuestas que Dios nos da. En esos momentos de oración, Dios puede ayudarte a entender mejor tu propósito en la vida, a tomar decisiones sabias en tu vida. Dios te va a ayudar, Dios quizá te va a revelar la palabra, te va a ayudar a entender por qué estás aquí, qué es lo que puedes hacer para regresar a vivir una vida que le agrade a Él y para también guiar los pasos en tu vida. Otro beneficio, la oración nos ayuda a encontrar guía.
en nuestra vida. Cuando oramos a Dios en privado, podemos procesar y resolver situaciones difíciles de nuestra vida. Dios siempre, como he dicho antes, nos escucha y a menudo nos proporciona respuestas específicas y nos da la guía que buscamos. ¿Cuántas veces orando, verdad? El Señor nos ha traído luz. Ahora, cuando Él decide no contestar inmediatamente o de la manera en que nosotros esperábamos, la oración es una manera de encontrar paz y de saber esperar en Dios. Otro beneficio de orar es que nos da fuerza para evitar la tentación, nos da fortaleza para evitar la tentación. ¿Sabes? Yo me he dado cuenta que cuando yo tengo este hábito bien fuerte en mi vida, el de la oración, uno está más fuerte ante las tentaciones de la vida. Fíjate que Jesús le aconsejó a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación, dice Mateo 26, verso 41, cuando estaban durmiéndose, ¿os acordáis, no? Mediante la oración podemos superar las tentaciones de pecar. Ora por la ayuda de Dios para guardarte de tomar decisiones incorrectas en tu vida y esto te va a dar la fuerza para hacer lo que es correcto. Muchas veces, sobre todo en consejería con jóvenes que tienen problemitas con algunas historias o son tentados en algunas áreas de su vida, me han preguntado, pastor, ¿qué hago? O me han llamado en un momento donde se sentían débiles y creían que iban a caer y ceder ante la tentación. Vamos a orar, vamos a ponernos a orar, porque una de las cosas que hace la oración es hacer presente la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando tú sientes que Dios está presente, te cuidas. A que quizá muchos de nosotros no haríamos cosas que hemos hecho si hubieran estado nuestros padres delante. ¿Verdad? Yo, por ejemplo, cuando era un joven desenfrenado, pues cuando salía de fiesta, pues seguramente si hubiera estado mi padre al lado mío, me hubiera cortado el rollo, ¿no? No pues la oración lo que hace es que hace presente la presencia de Dios en nuestra vida y entonces eso nos preserva de caer en tentación. Otro beneficio de la oración es que la oración alinea nuestra voluntad con la voluntad de Dios. O sea, el propósito de la oración no es necesariamente decirle a Dios cómo queremos que Él haga las cosas. No. Más bien, el propósito de la oración es para comprender mejor a Él, comprenderlo mejor a Él, comprender mejor sus caminos y poder nosotros alinearnos a su voluntad. O sea, no oramos para imponerle nuestra voluntad a Dios, sino que la oración es el medio por el cual nosotros recibimos la voluntad de Dios. Como decía C.S. Lewis, la oración no cambia a Dios, me cambia a mí. Otro beneficio es que la oración, junto con el ayuno, cuando lo practicamos de una manera sistemática o frecuente, nos ayuda a aceptar la voluntad de Dios. O sea, no solamente la oración nos ayuda a alinear nuestra voluntad con la de Dios, sino que nos ayuda también a aceptarla. Porque muchas veces podemos alinear nuestra voluntad con la de Dios y decir, wow, ahora entiendo la voluntad de Dios, pero una cosa es entenderla y otra cosa es aceptarla. Entonces la oración lo que nos ayuda también es, si lo juntamos con el ayuno, a aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Fíjate que Jesús ayunó 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio sobre la tierra. Fue un tiempo de búsqueda de Dios para recibir la voluntad de Dios, que era el inicio de su ministerio. Entonces, al hacerlo, estuvo en comunión con su Padre Celestial en oración. Y de igual manera, si nosotros oramos y ayunamos, podemos estar más cerca de Dios y entender mejor las cosas que Él tiene para nosotros, cuál es su propósito para nosotros. Otro beneficio, por supuesto, orar obra milagros. ¿Cuántos habéis visto milagros de Dios en vuestra vida? A través de las Escrituras vemos muchos ejemplos del Señor obrando milagros como respuesta a oraciones. Tienen la Biblia llena de ejemplos y también tenemos nuestro propio testimonio en nuestra vida, cómo hemos visto milagros, cómo hemos orado por sanidad, cómo hemos orado por provisión, cómo hemos orado por tantas cosas y Dios ha obrado un milagro. Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿os acordáis de Daniel? Que era un hombre que practicaba la oración mañana, tarde y noche y querían que dejara de orar. Y entonces lo echaron al foso de los leones
pero dice que un ángel tapó la boca de los leones porque Daniel era un hombre de oración. Y los hombres y mujeres de oración ven milagros en su vida. Amén. Mediante la oración diaria podemos experimentar milagros personales como sanidad, como paz ante la ansiedad, como perdón de pecados. Amén. Otro beneficio, la oración invita al Espíritu Santo a nuestra vida. Es la puerta que hace que el Espíritu Santo venga a sentarse en el trono de nuestro corazón. Cuando oramos diariamente, lo que estamos haciendo es invitar al Espíritu Santo a que esté con nosotros, a que nos consuele, a que nos guíe, a que sea nuestro GPS. El Espíritu Santo puede darte respuestas, ayudarte a sentir el amor de Dios y traer un sentimiento de paz y gozo a tu corazón. Y otro beneficio, este es el último, la oración nos ayuda a ser más como Jesús. Jesús puso el ejemplo perfecto de la oración, el Padre Nuestro. Así que si nos esforzamos por seguir su ejemplo por medio de la oración, vamos a poder llegar a ser más como Él y desarrollar una mejor relación con Jesús y con el Padre. Ejemplos de hombres que buscaron a Dios en la mañana, tienes a Job, tienes a Abraham, tienes a Jacob, Moisés, Josué, David, el propio Jesús, practicaban el anticiparse al día para encontrarse con el Señor en oración. Otra cosa, otra rutina, otra práctica que tiene que estar y que tú conoces, por supuesto, para fortalecer y tonificar nuestro hombre espiritual, nuestra mujer espiritual, es comienza tu día con acción de gracias. Qué importante es esto de la acción de gracias. Mira, escúchame, da igual la situación que estemos atravesando, no sé cuál es el proceso, cuál es tu situación, pero siempre hay algo que agradecer. Esta mañana estaba haciendo varias cosas, me he levantado muy temprano porque tenía que llevar a Aarón a la estación de autobuses que salía para la universidad y me he descuidado un momento y he puesto leche a hervir y estaba al mismo tiempo haciendo el café, preparándole un tupper a Aarón y haciendo algunas cosas y de repente estaba por ahí Aarón también y me he descuidado y la leche se ha salido. ¿No? Y en vez de dar, lo lógico es empezar a quejarnos, ¿no? Porque eso es algo que tenemos tan arraigado, tan intrínseco de la naturaleza humana, el quejarnos por todo, el creernos merecedores de que todo nos tiene que salir bien. Y de repente iba a decir algo, digo, cáchel, y digo, no te quejes porque la leche se ha salido. Da gracias a Dios porque tienes leche. ¿Verdad? Siempre hay algo por qué dar gracias. Dice 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18, nunca dejen de orar. Y dice el verso 18, sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Cuándo? En toda circunstancia. Fíjate lo que dice, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Claro, esto es todo un proceso. Yo recuerdo cuando se me reveló esto hace unos años, que tenía un asentamiento intelectual, todos tenemos un asentamiento intelectual, o sea, sabemos con nuestro intelecto que esto es bueno, que nos va a ir mejor si somos personas agradecidas. Pero del dicho al hecho siempre va un trecho, ¿no? Y a veces esto comienzas a practicarlo y es una lucha, porque nos sale quejarnos por todo. ¿Has estado al lado de alguien que se queja por todo? Es agotador, ¿verdad? Pues yo era así antes. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando leemos 1 Tesalonicenses 5, 18, es fácil pensar que tenemos que estar agradecidos y enfocarnos en lo que es positivo y bueno. Hasta ahí llegamos todos, ¿a que sí? De tal forma quizás que podamos mostrar agradecimiento cuando no es tan fácil quizás mostrar agradecimiento o cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Entonces, eso es algo que lo tenemos, lo sabemos. Pero se vuelve una lucha consciente para guardar la gratitud cuando vienen momentos que quizá nos ponen a prueba. Y podemos usar el agradecimiento como un arma contra toda esa insatisfacción que muchas veces tenemos. Y debe haber ese combate al principio. Hay un combate contra toda esa insatisfacción y descontento y así es como es al principio. Al principio, cuando empezamos a practicar la gratitud, es así.
Sin embargo, pasa algo si persistes en esa rutina, si persistes entrenándote espiritualmente en esta área. Cuando, por ejemplo, yo analizo lo que ha ocurrido en mi vida, y seguramente tú también puedes analizar lo que ha ocurrido en tu vida, puedes ver la infinita bondad de Dios conmigo. Yo la puedo ver. ¿Y tú? Fijaos si hay cosas para dar gracias. O sea, yo pienso, Dios pensó en mí antes de la fundación del mundo y me eligió de entre tantas personas para ser su hijo. O sea, eso da igual la circunstancia que esté atravesando. Es un motivo para dar gracias. Que Dios pensó en ti, hermano, hermana. Que pensó antes de la fundación del mundo, que te eligió entre tantos miles de millones de personas para que tú seas su hijo o su hija. Que Él te haya llamado a servirle. Oh, ¿cómo no dar gracias por eso? Cuando yo pienso que no soy nada y que Dios me ha honrado llamándome a servirle. Y cuando empezamos a pensar así, ya no necesitamos tanto batallar para ser agradecidos. Hace que de repente venga a nuestro corazón y a nuestra mente un sentimiento de agradecimiento por nuestro Creador y por el gran amor que Él ha mostrado hacia nosotros. Una gran cantidad de pensamientos de agradecimiento, de repente cuando tú practicas la gratitud empiezan a llenar tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios dirigió tus pasos. Por ejemplo, yo veo muchas veces y pienso, wow, cómo tú me has protegido en mi juventud. Cómo me has protegido en las decisiones más importantes de mi vida. He visto tu mano. Gracias, Señor, porque me protegiste en la juventud de no perderme. Gracias porque en la juventud pude elegir la esposa que tú tenías para mí, Señor. Gracias porque has protegido mi vida y porque he sido preservado para tu propósito. Gracias, Señor. También nos puede llenar de gratitud porque Dios nos conduce a un lugar como la iglesia. ¿Cuánto dan gracias por su iglesia? Yo le doy gracias a Dios de que Dios guió mi vida a estar rodeado de otras personas fieles a las cuales también les encanta y quieren hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Agradecer a Dios por tener verdadera comunión con personas a las que les ha sido revelada la buena noticia de que somos libres del poder del pecado y que estamos unidos para poder seguir creciendo en Cristo Jesús. Agradecer que estoy unido al cuerpo de Cristo. Tantas cosas para agradecer. Amén. Si te pones a pensarlo, podemos estar llenos de agradecimiento por nuestro Señor, por nuestro Maestro, por Jesús, que nos amó tanto que dio su propia vida a causa de nosotros para que nosotros podamos ser salvos. Y además que también quiere compartir toda su gloria con nosotros. Entonces, constantemente, eso a mí personalmente me ayuda. Pienso en todo momento lo egoísta que yo era antes. En todo ese egoísmo con el que yo nací, en mis pensamientos y en mi naturaleza. Cómo era un joven preocupado en mi propio bienestar, preocupado de lo que otros pensaban de mí, preocupado de lo que las personas hablaban, siempre preocupado de que hablaran bien de mí, de que me dieran honra, de que me dieran honor por todo lo que yo hacía. Y eso me trajo a menudo una gran decepción, muchas veces por la manera en que al final te tratan esas personas, ¿no? Y por eso muchas veces vivía quejándome continuamente. Siempre me quejaba, que si el jefe, que si el otro, que si aquel, que si... Y me disgustaba fácilmente con otros y con las situaciones de mi vida, pero cuando me liberé de todos esos pensamientos que solo giraban en torno a mí, experimenté una verdadera felicidad. Comencé a experimentar felicidad. Gracias a las buenas nuevas y a tener pensamientos de cómo puedo yo contribuir y qué puedo hacer para que otros se sientan bien también. Dice el Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. O sea que cuando nuestro objetivo es bendecir a los demás, entonces también nos volvemos más y más atentos para ver cómo las personas nos bendicen a nosotros también. Entonces nuestro corazón se llena aún más de agradecimiento por la increíble vida que Dios nos da, que es una vida superior, es una vida con mayúsculas, es la vida del Espíritu. Amén. Y así podemos disfrutarla mucho más. Que todos esos pensamientos de gratitud estén en nuestra cabeza, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Ahora, tercero, esta también la sabes, por supuesto. Tercera disciplina para tonificar nuestro hombre, nuestra mujer espiritual. Lee tu Biblia
Y no solamente leas, toma tiempo para meditar en ellas conversando con Dios. ¿Has conversado alguna vez con Dios, con la Biblia abierta? Es alucinante. Estás leyendo algo y de repente empiezas a hablar con Dios. Oye, Señor, no sé, por ejemplo, estás leyendo ahí y ves que Jesús, cuando la mujer es sorprendida en el acto de adulterio, está en cuclillas escribiendo en el suelo. Están pidiéndole razón y él parece que no dice nada. Y estás leyendo ese texto y de repente te dan ganas de preguntarle al Señor, ¿qué estabas haciendo ahí, no? Jesús, ¿por qué estabas escribiendo en el suelo? Eh, y tantas cosas, ¿no? Que a veces hay como un momento que dices tú, que lo rozo, que parece que el Señor me va a revelar algo, ¿no? Y es hermoso porque tenemos que leer meditando y hablando con Dios. Dice el Salmo 1, verso 1 y 2, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos. O sea, bienaventurados, ¿verdad? Lo que pasa es que está de la Nueva Traducción Viviente. Qué alegría para los que no siguen. Bienaventurados los que no siguen el consejo de los malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Ahora, Josué, ¿cuáles son los beneficios de meditar la palabra? Bueno, número 1, beneficios de meditar la palabra. Cuando meditamos la palabra de Dios, se cultiva en nosotros el amor por Dios y por su palabra. Nos enamoramos más de la palabra porque la palabra es Cristo. La palabra está viva, no es un libro cualquiera. 2, nos da conocimiento y comprensión espiritual, revelación espiritual. 3, es una fuente de seguridad y fortaleza, ¿o no? ¿Cuántas veces has leído la palabra y te ha dado fortaleza el Señor? Te ha dado seguridad, ¿verdad? 4, nos capacita para ser testigos de Jesucristo. Tenemos que alimentarnos. Si queremos darle algo a la gente, tenemos que llenarnos de la palabra. Y muchas veces no es llenarnos de versículos para decirle a la gente, sino llenarnos de la esencia de la palabra para poder comunicarla de una forma que la entienda la gente. ¿Comprendes, verdad? Muchas veces la gente no entiende, pero tú sí tienes la esencia de lo que la Biblia transmite y puedes transmitirla en una forma que la gente lo entienda. Transmitir los principios de la palabra de una manera que la gente que nos escucha nos entienda y poder bendecirlos. Así era Jesús. Por eso Jesús le hablaba a los pescadores de pesca, a los constructores le hablaba de construcciones, a los agricultores le hablaba de semillas. Ponía parábolas para que la gente entendiera. Él era un gran comunicador porque hacía lo difícil fácil de entender. Es una fuente de seguridad, nos capacita, hemos dicho el cuarto, para ser testigos de Jesucristo. 5, renueva nuestra mente. El mejor detergente para toda la morralla de pensamientos que tenemos a veces en la cabeza es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lava la cabeza, nos quita paradigmas, derriba argumentos, quita cosas que se levantan muchas veces que no son verdad. 6, nos protege del pecado, la palabra. 7, también restaura nuestras almas y restaura nuestras emociones. ¡Wow! Esto es impresionante, cómo a veces llegas abatido o llegas hecho polvo y emocionalmente roto y la palabra de Dios de repente ¡fua!, te restaura. 8, nos permite confiar en el Señor de todo corazón. 9, hace que nuestros espíritus cobren vida, porque la palabra es alimento. Y a veces, si no nutrimos el espíritu con la palabra, estamos muertos de hambre. Porque para entrenar hay que comer, ¿verdad? Pues el espíritu tiene que comer y la palabra de Dios es el alimento, es pan para nuestro espíritu. Y 10, nos ayuda a entender a Dios. La palabra de Dios nos ayuda a entender a Dios, me ayuda a entender cómo son los demás y me ayuda a entenderme a mí mismo. Amén. Cuando leemos y meditamos la palabra de Dios, no solo la leemos, sino que es la palabra la que nos lee a nosotros. Y eso es lo más maravilloso que experimento yo cada vez que leo la Biblia, ¿no? Ya me lo habéis oído alguna vez. Lo maravilloso de la Biblia es que cuando la leo, en vez de ser como un libro, cuando estás leyendo un libro, que tú sientes que estás leyendo el libro, es como que la palabra te está leyendo a ti, te está examinando a ti. Y eso es algo poderoso, porque la palabra está viva. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Es útil para enseñar, para redarguir. Está viva, es Cristo Jesús hablando a nuestro corazón. Ahora, la cuarta
El cuarto hábito para tonificar nuestro espíritu es congregarte con otros cristianos, con quienes puedas compartir, dialogar y recibir la enseñanza. Ya habéis oído muchas veces el texto de Hebreos 10:25, y no dejemos de congregarnos como hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Beneficios de congregarnos. El primero es que ayuda a nuestro crecimiento espiritual. Si no te congregas, no vas a crecer espiritualmente o no vas a tener un buen alimento. ¿Qué pasa si no tienes una casa donde vivir y vas alimentándote por ahí de lo primero que pillas o vas un poco a tu aire? Pues que no vas a tener una cultura, ¿verdad? Una cultura de alimentarte bien. ¿Qué pasa a un niño si no tiene una casa donde come todos los días y va comiendo por ahí lo que pilla? Que va a estar mal, ¿verdad? Entonces no va a crecer bien. Nosotros necesitamos pertenecer a una casa espiritual, a congregarnos habitualmente para nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. 2, aprendemos a estar sujetos bajo autoridad. Aprendemos eso, ese principio es básico en nuestra vida, el estar bajo autoridad, bajo la cobertura. Ya hablamos hace poquito sobre la necesidad o lo que representa pertenecer a una congregación. Cuando tú perteneces a una congregación estás bajo la autoridad de Cristo, porque Cristo le ha dado la autoridad a la iglesia. Entonces, eso de ser por ahí un llanero solitario que no me congrego nunca, tenemos que aprender a estar bajo autoridad y la iglesia representa la autoridad de Cristo. Cuando estamos congregándonos habitualmente, perteneciendo a un grupo, a una iglesia, estamos bajo la autoridad de Cristo. 3, somos edificados mediante personas que están a nuestro lado y testimonios. Nos edificamos mutuamente. También están, como siempre decimos, los hermanos Lija, que nos ayudan a crecer, aguantándonos unos a otros y soportándonos, dice Hebreos, que nos soportemos en amor unos a otros. 4, encuentras pasión y propósito. Congregándote es donde vas a descubrir, no solamente te vas a apasionar por Dios, sino que vas a descubrir cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. Amén. Y última disciplina, busca servir generosamente a otros de acuerdo a los dones y talentos que tienes. Número 1, tienes que descubrir tus talentos y tus dones. ¿Cómo? Haciendo las primeras, ¿no? Orando, leyendo la palabra. Pero fíjate, en esto de servir, dice Primera de Pedro 4:10, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Para qué tenemos que usar los dones? Para servirnos. ¿Lo tengo que usar para mí? ¿Para mí mismo? ¿O para servirnos? Para servirnos. Decía Martin Luther King, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. ¡Wow! Ahora, ¿cuáles son los beneficios, Josué, de servir? ¿Cuáles son los beneficios de que yo siempre tenga que estar ahí sirviendo, ayudando a los demás? ¿Hay algún beneficio? ¿Qué beneficio saco yo de eso? Bueno, vamos a ver algunos, ¿verdad? Aunque nuestra motivación al hacer todo esto del gimnasio espiritual no tiene que ser los beneficios, pero yo quería mostrarte que hay beneficios, hay recompensa cuando nosotros practicamos, aparte de desarrollarnos espiritualmente y de conocer más a Jesús y de avivar nuestra relación con Dios, hay beneficios cuando practicamos todas estas prácticas. Beneficios de servir a los demás. 1, muy importante, aumenta tu autoestima. Ayudar a los demás aumenta la confianza que tenemos en nosotros mismos y nos hace ver que estamos de alguna manera produciendo fruto que bendice a otros y que marca la diferencia en otras vidas que no somos nosotros. Número 2, servir a los demás disminuye los niveles de estrés. Eso es increíble. O sea, el estrés que vivimos cada día, cuando nosotros servimos a los demás, cuando ayudamos a los demás, de repente nos inunda un sentimiento de felicidad, ¿o no te ha pasado? Y eso genera oxitocina.
en tu cuerpo, que es la hormona responsable de la felicidad y que te ayuda a disminuir los niveles de estrés y a que descanses mejor y a que duermas mejor. ¿O no? ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que has dormido mejor cuando has ayudado a un hermano o una hermana o cuando has estado sirviendo en la iglesia? Más feliz, ¿no? 3, te hace sentir útil. Es muy importante esto. Al servir a otros, vas a convivir con otros que están sirviendo también y también vas a poder interactuar con la gente que está necesitada, que van a agradecer tu servicio, o no, pero que sí que van a disfrutar de tu ayuda y de tu compañía y además de todas esas actividades que realizas en favor de ellos, todas esas actividades van a tener un impacto en la vida de los demás, por lo que tu ayuda es de suma importancia y te hace sentir útil. 4, vas a hacer feliz a personas que lo necesitan. Al poder servir a los demás, al mismo tiempo eres un agente de felicidad y también tu ayuda hace la diferencia y hace felices a otros. Siempre, 5, siempre que sirves, uno de los beneficios es que recibes más de lo que das. Siempre. Al ayudar a los demás, recibes más de lo que das. Siempre es bueno reconocer que las personas a las que ayudamos nos nutren de experiencias, de momentos que nos ayudarán a ver la vida un poquito diferente y esto nos ayuda a ser mejor personas. 6, vas a tener más energía y serás más optimista. Esto lo he visto. La gente que sirve siempre tiene fuerzas, oye. Y en cambio, la gente que no sirve está siempre pachucha, está siempre sin ganas. Cuanto menos sirve, menos ganas tienen. En cambio, los que sirven están siempre activos, ¿no? Están ahí clavando púas, se clavan una púa en el dedo y hacen así, la sacan y siguen, ¿no? Hay otros que se clavan la púa y se tiran 3 meses de baja. Pero el que sirve siempre está activo, es optimista, tiene energía. Es alguien que empuja, alguien que va, vamos. 7, te convertirás en una persona más sociable. Natural, si ayudas a la gente, vas a socializar más, porque vas a estar en contacto con las personas. 8, despierta la gratitud en nosotros. Aprendemos a valorar todo lo que tenemos. ¿Por qué? Porque vemos la necesidad de los demás y eso acentúa nuestra gratitud. 9, fortalece nuestros vínculos. Al ayudar, tenemos una sensación de disposición, de respeto y de amor hacia el prójimo. Y esto contribuye a fortalecer nuestras relaciones, a mirar a la gente de igual a igual. Y 10, aumenta nuestro sentido de pertenencia. Todos necesitamos tener un sentido de pertenencia y estar haciendo algo que es más importante que nosotros mismos para tener paz y para sentirnos completos. Entonces, cuando estamos ayudando a los demás, nos sentimos que estamos haciendo algo que trasciende más allá de nuestra propia vida. Dice ahí en Mateo 25 y en Lucas 15 hay 2 ejemplos, que con esto termino. Mateo 25 nos habla de los talentos, la parábola de los talentos, ¿os acordáis, verdad? No enterremos nuestros talentos, no los enterremos. Dios nos ha dado talentos para que demos fruto y demos fruto en abundancia. Pero no los guardemos para nosotros, ni tampoco los usemos para nosotros mismos, ni para el mundo. Eso me recuerda a la parábola del hijo pródigo, que pidió su herencia para gastarlo en el mundo, para gastarlo para sí mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros talentos y con nuestros dones, que son nuestra herencia? No podemos malgastarlos para el mundo, ni para nosotros mismos, sino que tenemos que ponerlos a producir. Tenemos que servir a los demás. Amén. Bueno, estas son algunas disciplinas para que podamos avivar nuestra relación con Dios y crecer espiritualmente. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esto tan sencillo, Señor, que es un recordatorio para nosotros. Te pedimos, Padre, que despiertes en nosotros, Señor, que si tenemos estas rutinas abandonadas, Señor, sea hoy un día en el que podamos empezar de nuevo, Señor. Yo siento esta tarde, digo, Señor, ¿por qué esta palabra tan sencilla? Y el Espíritu me decía, hay muchos aquí que tienen que empezar de nuevo, que se dejaron el gimnasio, que están como en lo natural cuando te dejas el entrenamiento, te dejas el gimnasio, te dejas un hábito y cuesta recuperarlo.
Cuesta, hay que pasar esas agujetas del principio. Pero Señor, yo siento, y tú me hacías ver así, que hoy es un día para retomar, que nos pongamos de pie ahora, todos los que queramos, y reconozcamos en el nombre de Jesús. Te pedimos perdón, Señor, si hemos abandonado esta disciplina, Señor, porque queremos avivar nuestra relación contigo, Padre. Queremos estar más cerca de tu corazón. Despierta, Señor, en nosotros el anhelo por la oración, por conversar contigo, por compartir nuestro día contigo desde el inicio, Señor. Entregarte a ti, Señor, las primeras horas de nuestro día. Y no solamente eso, sino que seamos aquellos, como dice Pablo, que oran sin cesar, que están en comunión contigo, que no solamente oran en los secretos, sino que se llevan a tu espíritu, guiándolos cada día, Señor, porque tú estás disponible siempre para una consulta en nuestro día a día, Señor. Que seamos hombres y mujeres que practiquemos la acción de gracia, Señor. Quita toda queja de nuestra vida, Padre. Ayúdanos a ser agradecidos. Siempre tenemos algo por qué agradecer. Hay tantas cosas que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener el hábito de leer tu palabra, de escuchar tu palabra, de escucharte a ti, de meditarla, Señor. Por favor, Padre, que ese hábito se despierte, se avive en nosotros. El hábito de tu palabra, Señor, de leerla, de escudriñarla, de alimentarnos de ella, para que nuestro espíritu esté fuerte, Padre. Despierta también en nosotros, Señor. Queremos volver a servir como al principio, Señor, con la misma fuerza, con las mismas ganas, Señor, del principio. Que nunca falte en nosotros el ánimo de congregarnos, de aprender, Señor, de recibir la enseñanza, de compartir con nuestros hermanos. Que nunca nos cansemos, aún aunque a veces nos llevamos decepciones y roces, son parte de nuestro proceso. Que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Que nos plantemos para poder crecer, Señor. Seamos un pueblo obediente, Señor, y comprometido contigo, Padre. Hoy, en el nombre de Jesús, nos volvemos a apuntar al gimnasio del Espíritu. Y tomamos esta rutina en el nombre de Cristo Jesús, pero no como una rutina impuesta, sino como un anhelo, un deseo de verdaderamente avivar nuestra relación contigo, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.